gran cosa. Bueno, entonces en el post mapping tenemos ese mapeo, por decirlo así, de una ruta con una URL para poder nosotros utilizar o en este caso mapear la información que le vamos a mandar, que nos va a mandar el cliente por medio de un formulario y poderlo guardar, persistir dentro de la base de datos. Bueno, ya tenemos nosotros lo que es el mapeo de un formulario para recibir todos los usuarios. Tenemos otro que es de crear. ¿Crear qué? Crear lo que es en este caso, un formulario que nos devuelva esa información, ¿no? O sea, nosotros exponer ese formulario por medio de este get mapping en crear, le estamos pasando nosotros, o en este caso, en vez de utilizar el model, estamos utilizando un mapa, ¿sale? Con una clave y valor. Creamos un objeto nosotros crudo. Se le llama, o le podemos decir un objeto crudo, porque realmente este objeto que tenemos acá, aunque está instanciado, no contiene ninguna información, ¿vale? En este caso no contiene una información, pero se la pasamos al formulario porque necesitamos de este cliente, necesitamos, por ejemplo, que sepa el formulario que contiene un nombre, que contiene un apellido, que contiene un email, que contiene una fecha. ¿Sale? Entonces, por medio del put, en este caso, en vez de utilizar el modelo, utilizamos un mapa. Por medio del put, creamos llenamos ese mapa y se lo pasamos al formulario. En este caso es el objeto y un título. ¿Sale? Y retornamos ese objeto que es el formulario en sí. Ya que creamos este get y exponemos lo que es un formulario, lo que tenemos que hacer ahora, cuando hacemos con el botón enviar, es, ya que el usuario haya puesto toda su información, recibir nosotros por medio del post mapping esa información de ese formulario que primero se los pusimos. Recibimos esa información y por medio de este objeto y por medio del modelo estamos también recibiendo esa información. Es una envío bidireccional, en este caso se podría decir, porque recibimos un cliente, pero también les ponemos algo, ¿sale? O sea, aquí recibimos y nosotros por medio de este modelo se lo podemos enviar también. ¿Qué hacemos con este cliente DAO? Pues salvar ese cliente que recibimos de ese formulario. Y con el model attribute, pues le estamos pasando nosotros a ese mismo formulario el nombre del título de lo que queremos crear que exponga el formulario, ¿no? Y redirigimos cuando ya se da el botón guardar porque estamos devolviendo algo. En este caso, si fuera void, no necesitáramos este return. Pero como pusimos aquí un string, estamos redireccionándonos hacia una lista. Este método de redirect lo que hace es redirigirnos a una ruta en específico. En este caso, a nuestra ruta base, donde me expone todos los clientes que ya fueron creados. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí de lo que hemos hecho o lo que estamos haciendo? ¿Sí me escuchan, compañeros? La notación transaccional, ¿para qué es? Ándale, eso. Nosotros cuando estamos haciendo un get, un post, lo que estamos haciendo son transacciones a la base de datos, ¿no? Yo en este momento aquí la puse y se los dije, a lo mejor es por esto, pero si no la pongo, pudiera que funcionara. Hay veces pudiera que no. Normalmente cuando exponemos información, hacemos un transaccional, ¿no? Y le pasamos una propiedad, en este caso read only true.
quiere decir que solamente es de lectura. Una transacción es, la vamos a abrir de hecho, es como una interfaz o en este caso sí es una interfaz donde nos expone, por ejemplo, datos de, en este caso es un label con un string que no, aquí no nos devuelve nada, pero lo pudiéramos utilizar. Una propagación de, por ejemplo, cuando son requeridos los campos, el tiempo, eh, ¿qué más? ¿Qué les podría para no enrollarlos? O sea, son métodos que se utilizan en la transacción para decirle a Spring Boot, ¿sabes qué? Este es un CRUD, un CRUD ¿cómo se llama? Que va a ejecutar mm, una inserción o una lectura, por decirlo así, ¿no? Inclusive en el transaccional pudiéramos, en dado caso, si los datos no se hayan enviado correctamente, no los revierta. No hemos visto errores, ¿no? Esos ya son en las queries o en los CRUDs que vamos a ver más adelante, pudiera ocasionar errores al insertar datos en la base de datos. Y si existiera ese error, Transactional lo maneja y le dice, ¿sabes qué? No se crearon esos datos correctamente. Entonces lo que voy a hacer es regresar al momento antes de que tú hiciste esa transacción. Pónganlo en este sentido, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros pagamos algo en el banco? ¿Qué pasa? Pagamos algo, nuestro saldo no es el adecuado y pagamos, ¿qué pasa? Crea una transacción inválida, ¿no? Entonces revierte la operación antes de que nosotros enviáramos la información. O en dado caso, sí se hizo el pago, pero hubo un problema por no sé, por el monto. Entonces la transacción no se lleva a cabo. Entonces revierta la información atrás para evitar que, que existan incongruencias. Porque qué tal si el dinero sí se mandó, pero me está diciendo, no, pues hubo un error en el banco. Por algún motivo se fue la luz o alguna cosa. Entonces, si hay un error en ese sentido, el transactional puede revertir esa acción. También se maneja en ese tipo. Se va a vencer la reunión. Voy a volver a generarla para que no tengamos problemas. Sí. Ok, bueno. Ahora, el transactional en el controlador, en los métodos get se debe de poner como read on. O sea, quiere decir que nada más va a ser de lectura. Por ejemplo, en este get mapping también podríamos poner el transactional, pero ¿qué pasa aquí? Perdón. Es crear, pero digan ustedes, bueno, pero es crear, aunque es mapping, pero tiene aquí crear, pero solamente estamos exponiendo nosotros el formulario, realmente no estamos guardando, no estamos utilizando nuestro, nuestro cliente DAO, simplemente estamos creando un objeto crudo, ¿no? Un objeto crudo. Sí están viendo mi pantalla, ¿va? Sí, Sí. Ok. A ver, ahí está. Sí, la están viendo, bueno. Estamos creando un sí objeto. estaba. ¿Ya, Ahorita- ya no está compartida? No, ya no, Ok, pero sí estaba. ok. Ahí está. Entonces aquí creamos un objeto crudo
y se la pasamos y les ponemos esos objetos al formulario. Entonces, realmente transactional sí está siendo leída, o sea, transactional donde solamente es de lectura, ¿sale? No es una transacción que sea de escritura, una transacción real. Ahora, el transactional en el guardar sí es importante ponerlo, pero sin esto de read true, ¿sale? Por defecto, a veces este transactional viene ya por defecto en lo que es un controlador. Recuerden, ya no se los he estado recalcando lo que son los controllers, pero necesitamos nosotros poner este tipo de anotaciones para que mapee Spring Boot aquí, para que ponga el frijolito, que decirle que este es un, este, un objeto, una clase de Spring que va a utilizar ciertos objetos dentro de Spring para que los mapee, ¿sale? Eso no se los había yo recalcado todavía. Por ejemplo, este DAO tiene un repositorio, también está mapeado con Spring Boot para utilizarlo. El único que no lo tiene en este caso es la entidad, aunque tiene anotaciones entidades y anotaciones de tabla, pero no está mapeado como un objeto. Está mapeado como una entidad o una tabla para ser mapeada a una base de datos. Inclusive aquí tiene un icono que quiere decir que esta va a ser una entidad hacia una base de datos. ¿Sale? Bueno, vamos a seguir avanzando entonces y vamos a crear los demás métodos. En este caso vamos a poner el método de buscar, ¿no? Entonces vámonos a lo que es el cliente DAO, en este caso, y vamos a buscar a un cliente por ID, ¿sale? Entonces vamos a poner aquí en el cliente DAO, vamos a declarar una clase llamada public cliente. En este caso nos va a devolver un cliente porque necesitamos ese cliente y le vamos a poner fin one, o sea, un cliente. Y le vamos a poner un long porque recuerden, el ID es de tipo long. Entonces aquí ya declaramos nosotros un método declarado en la interfaz que necesitamos implementarlo en, el, en la clase de cliente DAO implement. Si se dan cuenta, aquí me está generando el mismo error como la vez pasada, porque como estamos implementando, no está declarado ese método. Entonces vamos a agarrar y vamos a implementar ese método. Y es el método fin1. ¿Sale? Entonces ya lo tenemos aquí implementado. Lo único que necesitamos de este método en la implementación es decirle, por ejemplo, eh, 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 pues lo único que nos va a retornar es utilizando que nuestro Entity Manager de la persistencia, en este caso en punto, y el método find, ¿no? Para que nos devuelva ese cliente. Con ese cliente le tenemos que pasar con este método find dos propiedades. Uno, la clase a la cual queremos que nos devuelva ese cliente por medio de ese ID y el ID. Entonces, con esto nosotros obtenemos un cliente de nuestra base de datos por medio de su ID. ¿Sale? Ya que tenemos implementado de que nos retorne, vámonos a lo que es cliente controller. Y en cliente controller lo que debemos de hacer es utilizar ahora un método que nos devuelva ese cliente. Entonces lo vamos a implementar para un método, en este caso, para un método editar. Entonces aquí para diferenciarlo le podemos poner método para editar, ¿sale?
El método editar, aunque es, ¿cómo les explico? Aunque es para para guardar la información, pues vamos a exponerla también. No es necesario, este, ¿cómo les explico? A ver, déjenme ver acá una anotación que tengo. ¿Tenemos nosotros el guardar? Sí. Tenemos también el método de crear para exponer los datos. Y vamos a hacer el método, ajá, el método de editar aquí. Entonces vamos a utilizar el get mapping, ¿no? El get mapping. Este get mapping. ¿Qué le vamos a pasar al get mapping en nuestra ruta? Pues vamos a seguir utilizando, si vamos a editar lo que es ¿cómo se llama? Tenemos nosotros hasta aquí ya ejemplos, ¿no? Y vamos a editar uno de estos, clientes, en este caso cualquiera de ellos. Entonces vamos a utilizar un método, en vez de crear, un editar, pero le vamos a poner aquí un botón directamente en cada campo para que nos edite. Esto nos va a tener que regresar no, aquí me salió un error porque no he terminado el método y como se refresca IntelliGIA, esto nos va a llevar otra vez al formulario de crear, pero va a tener la diferencia de que ya no va a ser en crear uno nuevo, sino editar uno que ya existe. ¿Sale? Entonces aquí en el Get Mapping le vamos a pasar el mismo formulario al cual estamos mapeándonos, pero con la característica entre llaves, entre brackets, que lo vamos a llamar por un ID. ¿Sale? Entonces, por medio de este ID, nosotros vamos a saber qué cliente es el que vamos a editar. Bueno, entonces el método sería public string editar. Ahora, dentro de lo que vamos a editar, cuando nosotros obtenemos un cliente, lo tenemos que recibir, ¿no? Cuando nosotros lo recibimos, vamos a utilizar en Spring Boot lo que se llama un path variable, una variable de path, ¿no? Donde va a, por ejemplo, a mapear ese ID y va a devolvernos ese usuario con ese ID o ¿cómo se llama? En especial por ese ID. Entonces vamos a utilizar esa variable llamada path variable. Ah, caray, me lo completo muy feo. Path variable. Como valor, con su valor, una propiedad propia de path variable es el ID. Este ID tiene que ser igual a la variable que recibe nuestro get. Si nosotros le ponemos aquí ID usuario, aquí esto debe de ser igual que aquí. Un get, un ID usuario, ¿no? Debe de ser igual en nuestro path variable. En este caso lo vamos a hacer más sencillo, nada más con un ID. Entonces el valor por defecto que va a tener este va a ser un ID. Voy a bajar esto porque van a ser varias cosas las que vamos a recibir en este método. Entonces le vamos a poner path variable ID. ¿Y de qué tipo es nuestro ID? Pues nuestro tipo de ID que vamos a recibir es un long. Entonces le vamos a poner la variable long ID. ¿Sale? Bajamos. ¿Qué otra cosa vamos a necesitar para poder editar? En este caso, nosotros, si recuerdan, cuando nosotros exponemos nuestro formulario,
le pasamos por medio del modelo el cliente y le pasamos también una llave valor, ¿no? Lo podemos usar como model o lo podemos utilizar como lo que es en Java los mapeos o los map. Entonces vamos a utilizar el map para que se vayan acostumbrando a este tipo de, este, de listas o en este caso mapas. Entonces, como utiliza dos como una llave valor, el primer dato es string, que es su llave. El segundo dato es un object, no, eso ya lo vimos ayer. El object es una clase de tipo primitivo, la primera llave de donde de todos los objetos se heredan. Y a este también le vamos a llamar como modelo o model, ¿sale? Entonces esto es lo que vamos a utilizar nosotros en este editar. Primero el recibir por medio del path variable, recibir ese ID dentro de nuestra ruta. Ahora, ¿cómo construimos este objeto? Nosotros creamos en este método un objeto crudo, ¿no? Un objeto crudo que contiene la información. En este caso vamos a crear un objeto crudo pero con valor nulo. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces creamos un objeto cliente, ¿no? Llamado igual cliente, pero lo vamos a declarar como nulo, ¿sale? Así, declaración como nulo. Es un objeto, de hecho no es un objeto, solamente es una declaración de una variable de tipo cliente declarada como nula. Ahora, vamos vamos a preguntar con un if, para eso son los if, para preguntar qué pasaría si el ID o, o en este caso si el ID es mayor a 0. ¿Por qué preguntamos si el ID es mayor a 0? Porque puede existir que el path variable de donde nosotros vamos a buscar en la base de datos para poder editar se haya formado por un ID que no existe o que no tuviera ese ID la base de datos. Cuando nosotros creamos el objeto, nuestro objeto, ya me salí acá, que nuestro objeto no hubiera tenido un ID o hubiera sido nulo o hubiera sido inexistente. Entonces, para este caso, para poder editar realmente un objeto que tenga un ID, debe ser mayor que 0 para que no exista algún error. Si esta condición se cumple, pues entonces vamos nosotros por medio del cliente, este cliente que creamos aquí nulo, le vamos a asignar lo que nos devuelva eso que hicimos de nuestra interfaz de buscar nuestro cliente por ID y que implementamos aquí. Esta función lo que nos va a devolver es un cliente que exista en la base de datos y nos los va a retornar. O sea, un cliente por ID. Entonces, en nuestro editar vamos a utilizar, en este caso, por medio de nuestra variable de implementación de clase, vamos a utilizar este cliente DAO, así como lo hemos estado utilizando para mapear todos los clientes, para que nos devuelva todos, y así como lo hemos utilizado en el salvar, para salvar ese cliente. Bueno, pues ahora lo vamos a utilizar nuestro cliente DAO, que ya contiene todos los métodos, pero con el método que acabamos de crear, el fin one, ¿sale? ¿Y qué le vamos a pasar? ¿Recuerdan en la implementación que le pasábamos?
le pasábamos un ID. Entonces, ese ID es el que le vamos a pasar para que nos devuelva, en caso de que ese ID es mayor a 0 y que sí exista en la base de datos. Bueno, si existe en la base de datos y es mayor a 0, devuélveme ese cliente como objeto y se lo vamos a asignar a nuestro objeto nulo que acabamos de crear. Es por eso que no necesitamos nulo. Les dije que les iba a explicar por qué. Porque realmente este objeto no debemos tener la información, porque la información se la vamos a pasar preguntando si existe. Entonces, si existe y es mayor a 0, entonces esto que me devolvió ya viene con los datos del cliente, ya no viene con un objeto crudo, ya no lo instanciamos nosotros, ya viene con un objeto, ya tiene un ID, ya tiene un nombre, ya tiene un apellido y ya tiene un email, inclusive tiene una fecha. No es lo mismo, ojo, no es lo mismo como un objeto crudo que creamos aquí, que no tiene esa información, ¿no? Este sí no tiene información, tiene la plantilla, pero aquí sí ya tiene esa información porque se lo estamos mandando a pedir a la base de datos. ¿Sale? Entonces ya tenemos el objeto y nosotros estamos utilizando un objeto, no podemos decir, no, pues quiero un cliente, punto y coma. ¿Por qué? Porque esto nos generaría un error. Tenemos que especificarle que este cliente debe ser, lo estamos declarando nulo para que no tenga, esta plantilla no tenga nada, ¿no? Lo tenga como nulo, que no existe. Pero después de haber hecho esto, ahora sí se lo estamos, ¿qué? Se lo estamos agregando a esa variable. Sí me voy dando a entender aquí, compañeros. Sí, ¿Sí? Que sí van entendiendo. Estoy tratando de explicarle lo más que pueda para que me vayan entendiendo y me vayan siguiendo. Todo esto lo tienen que ir, ahora sí que manejándolo y remachándolo, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa si ese cliente no existe? ¿Qué pasa si ese cliente, su ID no existe y no es mayor que 0 o fue un error en la base de datos al crear el cliente y lo creo con un ID menor que 0 o en X razón? Bueno, pues podemos poner un else y en este caso hacer que nos redirija a, a, a nuestro listado. Quiere decir que no lo encontró. No vamos a manejar ahorita errores, ¿no? Primero vamos a hacer el CRUD, ¿no? Pero si en dado caso no lo encontró, simplemente pues redirígete a la página principal donde están todos los demás clientes. ¿Sale? Entonces, si no encontró el objeto, ya no lo va a declarar aquí, ya no le va a poner la información y me vas a retornar a la lista, entonces donde están todos los clientes. Ahora, ya hicimos esto para poder editar, buscar el cliente para poder hacer algo con él. ¿Qué le vamos a pasar a nuestro editar? ¿Qué cosa aparte le vamos a pasar? Necesitamos pasarle algo, esa información. ¿Dónde le vamos a pasar esa información de nuestro editar? A nuestro formulario, para que pueda él ver esa información y poder editar esa información dentro de nuestro formulario. Les había dicho, vamos a crear aquí un botoncito que diga editar, que nos devuelva hacia nuestro formulario crear para editar esa información y cuando la guardemos ya tenga la información con los nuevos datos. Bueno, entonces utilizamos el modelo, ¿no? El modelo, y en este caso, como no es un objeto de tipo modelo, como acá, sino es un mapa, ya no utilizamos add attribute, porque esto es propio de la clase modelo, sino que en map utilizamos el put.
para meter datos, en este caso a nuestro mapa, para pasárselo a la vista. Lo primero que le vamos a pasar es ese objeto. Si esto lo crea aquí, quiere decir que ese cliente, si existe acá, entonces lo podemos insertar con cliente, coma, cliente. Entonces, si llegó hasta aquí, lo inicializó acá y ya lo podemos utilizar acá. Si no llegó aquí y entró en el else, simplemente no vamos a poder avanzar hasta acá y nos va a redirigir a nuestra vista de donde están todos los clientes. ¿Sale? Entonces, vamos a suponer que si lo hizo y ya se activó o ya se puso en este cliente los datos que estamos tratando de actualizar. Ahora, ¿qué más le podemos pasar a nuestro put? Bueno, pues le podemos pasar otra cosa. Model.put. ¿Qué le podemos pasar? Pues un título, ¿no? Un título llamado, por ejemplo, editar cliente. Aquí me lo autocompleta, pero es porque tengo integrada la IA, acuérdense. Editar, editar clientes o cliente, ¿vale? Editar cliente. Ese es el título que quiero que me ponga en mi formulario. Ahorita van a ver cómo lo hacemos. ¿Y qué más? Aquí me genera un error porque nosotros estamos devolviendo un string. ¿Qué vamos a devolver? Pues nuestra vista. Vamos a devolver en la vista de formulario, en este caso, nuestro, nuestro objeto que ya tiene ese cliente que lo buscamos en la base de datos. En este caso, el retorno es list creo que era listar. Listar, a ver si no nos crea error aquí. Si no, ahorita vamos a ver esto. Porque tenemos en nuestro controller primero es diagonal listar. Ah, no, sí está bien. Puro for. Porque ya tenemos diagonal listar y luego for. Acá. Entonces nos va a retornar un for. Listar, sí. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Pues necesitamos nosotros crear en ese formulario ese botón para poder nosotros editar nuestro formulario. ¿Sale? Entonces, vámonos al formulario. En el formulario no todos tienen lo de Bootstrap, ¿verdad? Creo que no lo tenías tú, Francisco. Ya se lo agregué. ¿Ya se lo agregaste? Ok. Sí. Vamos a hacer para que no se vayan aburriendo, vámonos a Bootstrap y van a ver unas cosas, ¿no? Vamos a Bootstrap, vamos a ingresar a Bootstrap. Recuerden, esta clase está Entonces acá, por ejemplo, en Docs, documentos, nos aparece en esta parte muchos ejercicios, ejemplos de lo que podemos hacer. Vamos a buscar una navegación para que tengamos ahí un ejemplo de navegación. ¿Dónde está? Aquí son consign, legos, contenido, forms, componentes, helpers, utilidades. Uy, ¿dónde estaba esa cosa? Bueno, vamos a poner navegación, una nav. Y aquí mire, en navbar tenemos una navegación. Acá nos da el ejemplo de cómo va a quedar una navegación. Y hay varios ejemplos, cómo puede quedar una navegación con búsqueda y así. Vamos a poner la primerita, si quieren. En este caso, este es mucho, este es poco. Esta, por ejemplo, esta está bien. Entonces, todo este código lo podemos implementar, lo copiamos o lo copiamos aquí. Copy.
y nos lo vamos a llevar a nuestro formulario. En este caso, al listar, no al formulario. ¿Sale? O sí, bueno, es la misma cosa, ¿no? Por ejemplo, en el formulario lo podemos implementar en el listar. ¿Dónde lo pondremos? Sí, en el listar, lo vamos a poner en el listar. Justo encima, después del body, vamos a hacer el espacio. Ahí lo vamos a pegar. Y aquí tenemos una barra de navegación. Si nosotros le ponemos en que corra nuestro programa y nos vamos a nuestra página, voy a quitar tantito Bootstrap y nos vamos a listar todos y le damos a actualizar, tenemos una navegación aquí, si se dan cuenta. ¿Ya vieron? No están sirviendo estos porque todavía no tenemos las rutas. Vamos a minimizar. Ya tenemos esta navegación. Esto le va a servir ahora sí que a Diveni. Cómo se crean. Parecido así se crea en React, ¿eh? Le vamos a poner, por ejemplo, acá tiene facturas, acá tiene Percy. Vamos a quitar uno. Por ejemplo, vamos a quitar este que no nos sirve. Y a este le vamos a poner, por ejemplo, clientes. Y a este, por ejemplo, crear clientes. ¿No? Y por ejemplo, para que sea la navegación sea de tipo dark, le podemos quitar esta parte de aquí, the body, y nada más poner navbar dark y después bg-dark. Con esto de Bootstrap podemos crear ese DAP. Entonces le damos en recargar y nos vamos aquí y actualizamos. Y no nos los agarró. Ahí está, ya lo recargó. A veces tarda un poquito. Ya tenemos una navegación que es de tipo dark, ¿no? Bueno, ahí va agarrando forma. Ahora, ¿cómo le podemos hacer para que Tanleaf aquí en crear clientes nos mande a esa ruta? Bueno, pues vamos acá, por ejemplo, a poner en el href. En vez de poner href, vamos a utilizar lo que es de Bootstrap. No vayan a cerrar este de la etiqueta. Voy a poner otra vez el zoom porque ya se va a acabar. Bueno, seguimos. Aquí en el primer crear clientes vamos a utilizar lo de Timeleaf. Entonces ponemos th dos puntos href. Recuerden que en Timeleaf tiene sus rutas. Y en vez de poner dólar o asterisco, en Timeleaf es el arroba. Y dentro de los brackets ponemos diagonal listar, diagonal form, ¿no? Entonces volvemos a recargar, en este caso, y nos vamos a nuestra página y recargamos aquí. Y ya tenemos aquí crear clientes que nos lleva a esta ruta de el formulario, ¿no? En este caso no lo quiere jalar como debe. Ahí está, ¿vale? Si yo regreso, ya tengo mi ruta de crear clientes a mi formulario. Formulario que todavía no le he puesto nada de Bootstrap. Ahorita se lo vamos a empezar a poner para que no se vea tan así, tan feyón. Bueno, estamos acá en el formulario. Ya creamos nuestra navegación de rutas. Pero vamos a darnos acá en el formulario. Vamos a pegarle aquí al formulario. Primero en el formulario, para poder tener nosotros un formulario un poquito más vistoso, en este div le vamos a poner una clase llamada container, ¿no?
y le vamos a poner un def, let's, por decirlo así, y un justify content, un content, un justify content center para que esté centrado y un padding de 5, por decirlo así. Voy a cerrar este para que no se, para que se vea bien todo. ¿Qué más le podríamos poner a este formulario? Aquí le podemos poner el título al formulario. En este caso, le vamos a poner un div también, ¿no? Para poder poner aquí un H4. Un H4. Y le vamos a poner aquí en el H4 un time que es el título que le estamos pasando, en este caso, de cada vez que creemos o editemos en este caso. Entonces un título con una visualización de text con las llaves de dólar y los brackets que diga título. Esta variable, recuerden, viene del controlador cuando ponemos el mat add attribute o en este, perdón, el model add attribute o en el mat.put. Ahora esta clase en este h o en este div le podemos poner una clase y ponerle car header, ¿no? Y un background de primary. Y también le podemos poner un text white, ¿no? Ahí está. Si recargamos y vemos nuestro formulario, damos enter y nos vamos a crear formulario. Acá ya nos aparece un poquito mejor. ¿Sale? Ahora vamos a seguirle dando a nuestro formulario más apariencia. Por ejemplo, ¿qué le podemos poner a nuestro formulario? En el for, inclusive, aquí. En el for le podemos poner acá. Podemos pasar esto para abajo y ponerle aquí el class. Y en el class podemos poner needs. Y le podemos poner... Ah, no, pero eso es validación. No, este no. En el formulario aquí no. ¿Qué le podemos poner? Que sea bonito. Estoy checando acá también Bootstrap para el formulario. Podemos poner aquí dentro del formulario otro div, pero, pero en este caso, este div no va a cerrar aquí. Este div va a cerrar después del formulario para que englobe este. Entonces este lo corto y me voy hasta abajo, hasta donde termina nuestro formulario y lo pego. Si yo pongo control al L, me lo acomoda y me lo indexa. ¿Sale? Entonces, este edit es el que le vamos a pasar una clase llamada carbody, ¿no? Y después, ¿qué más le voy a pasar? Ya sería un poquito más de lo que son los labels. Por ejemplo, a label le puedo poner una clase que tenga, no, pero no de TimeList, una clase, un class igual. A este label le puedo poner un for label, label, ¿no? A esta clase de label, y inclusive aquí mal escrito, label. A esta clase le puedo poner un label y al input también le puedo poner una clase.
Entonces a la clase del input le puedo poner que es un form control y le puedo poner un ancho de 50 para que no se vea tan grande. Entonces si yo recargo en esta parte y veo cómo va quedando el formulario, más que recargue bien porque luego tardan. Pues no tiene tanto que haya cambiado. Algo me salió acá. La clase es form label. Bueno, ya lo de menos estar poniéndole cosas bonitas, ¿sale? Vámonos a nuestro listar. En nuestro listar, aquí donde estamos en el listar, vamos a ponerle ese botón. Ya no en el formulario, abusados, es en el listar. Yo les estaba hablando del controller que hay que ponerle, no es en el formulario. En el formulario vamos a actualizar, pero en el listar debe de tener otro TH, porque le vamos a poner una etiqueta llamada editar, ¿no? Otro. En lo que es en esta tabla, en este caso no es un formulario, es una tabla. Y aquí abajo, donde estamos haciendo el each, donde estamos generando esto, le vamos a poner otro TD. En este TD, dentro de este TD, vamos a ponerle una etiqueta de A, que es para poder tener, en este caso, voy a generar así, un enlace. Este va a ser un enlace. Este enlace nos va a llevar a nuestro formulario para editar. ¿Sale? Bueno, en este enlace vamos a ponerle en específico al enlace, acá dentro del le voy a poner un salto porque aquí voy a escribir. Le voy a poner timeleaf. Vayan siguiéndome si me van siguiendo. De tipo href, ¿no? De tipo href, y recuerden que los enlaces en timeleaf empiezan con la arroba y con los brackets. En este caso va a ser un listar y después el formulario. ¿Vale? Después del listar y el formulario, le vamos a pasar el ID. En ese caso, entre brackets otra vez, le ponemos ID. Ahora, después de los brackets, le vamos a pasar una... Déjenme ver. Estoy dentro de estos brackets. Estoy dentro de estos brackets. Acá todavía no cierro el de este. Recuerden, acá estoy en los primeros brackets. Arroba listar. Formulario. Y aquí abrí un bracket. Se me puso en blanco porque no lo he cerrado. Acá lo debo de cerrar. Se me borró el primero, pero voy a volver a escribirlo para que me cierre estos brackets del ID. Dentro de los brackets exteriores, ahí voy a seguir poniendo algo. Y entre paréntesis voy a poner el ID igual y voy a abrir el dólar y voy a volver a abrir los brackets aquí porque le voy a decir que va a ser un cliente de tipo que con tipo ID. Recuerden que aquí tenemos que, como lo hemos estado poniendo, perdón, no es cliente, es C mayúscula, punto ID. Recuerden, nosotros estamos aquí utilizando por medio del timeleaf, el H, para que nos visualice todos los clientes. Si recuerdan de clases pasadas,
Este TimeList lo que está haciendo es recorriendo que la lista, en este caso a la lista que le pasamos para visualizar todos de qué tipo de clientes, porque le estábamos pasando en ese momento en el controlador, en el primer tense point que tuvimos, le estábamos pasando que una lista, un modelo, ¿no? Entonces aquí le estábamos pasando todos esos objetos completos. Entonces aquí ese objeto que era una lista, todo eso de los clientes lo estamos pasando en esta variable. O sea, ya todo lo que estamos recorriendo lo pasamos a una sola variable. Entonces, por eso que podemos poner c.id, c.nombre, c.apellido, c.email y c.fecha de nacimiento. En este caso aquí vamos a poner c.id. Estamos pasándole a este listar este ID para que cuando se aparezca el botón y le demos clic en el ID, podamos editar este objeto en específico. Vamos a correr y vamos a ver si no nos va a generar un error. Y vamos a recargar. Primero voy a regresar aquí y quiero que me aparezca listar todos. Quiero que me aparezca el botón y no me aparece. No me está. A ver si no tuvo un error. No, no está el error. Y el botón. Perdón, no. Nada más es el enlace. Entonces aquí ya me generó el time leaf, perdón, es que no le he puesto el cierre. Aquí dentro del cierre tengo que poner, perdón, tengo que ponerle editar, si no, no me va a aparecer. Ahí está. Esto es, voy a ponerlo abajo. Es ¿cómo se llama? Es un enlace que tiene de poner aquí, por ejemplo, algo, ¿no? Para que me aparezca el enlace necesita lo que es lo que necesita es que una palabra en este caso para que tenga un enlace. Y en los enlaces tienen que tener un href, pero en este caso href es propio de qué? De HTML y aquí le pasamos una ruta, ¿no? Bueno, pero en TimeLeaf el href lo hacemos con TimeLeaf href y le pasamos esa ruta, pero también le pasamos ese ID, el ID en específico del objeto, en este caso de lo que viene de la base de datos, ¿no? Voy a quitar ese es además un ejemplo. Entonces recargamos y aquí ya no aparece aquí el editar y ya me aparecen aquí las rutas, si se dan cuenta. Ahorita me va a marcar un error. Ahorita van a ver por qué. Les voy a explicar paso a paso. Yo le doy aquí al botón editar. Me manda, miren, sí me mandó el cliente. Me manda el cliente con esta ruta. Si yo regreso, me mandó a Marco. Ahora voy a ver que me mande a Uriel. Le doy en editar y miren, me manda a Uriel. ¿Ya se dieron cuenta? En los campos que aparecen aquí, ya puedo yo editar cliente. Cuando yo creaba un objeto para crear un nuevo formulario, si se dan cuenta, yo le doy aquí en crear formulario, me dice factura de clientes y los campos están vacíos, ¿sale? Pero si yo le doy aquí, fíjense, ahora me dice editar cliente, ya no me dice factura de cliente y me aparecen los campos con ese objeto que yo quiero editar. Si yo le doy en enviar, ¿qué me aparece? Me va a aparecer otro objeto. No me está editando el que yo quiero, ¿no? Aquí tengo dos. Si yo le doy en editar y edito y le doy en enviar, me aparece otra vez. Ahora me aparecen cuatro. Aquí hay un error. No se preocupen, lo vamos a solucionar paso a paso. ¿Sale? Entonces, voy otra vez al código.
Si me van siguiendo o me van entendiendo o los estoy confundiendo. Quiero que me digan. Pues en esa parte como que sí, más o menos. Sí, pero sí más o menos Eh, que, ¿le entendieron o los confundí más o menos? eh, le entendimos y aprendimos sobre algunas cosas más que, Ok, porque de ese tipo habíamos utilizado en la actividad de programación web, ¿no? exacto. O sea, lo que es el Bootstrap para ahora sí que para el frontend, ¿no? Pero eso es Sí, sí. importante que lo sepan. Voy a regresarme otra vez para atrás. De hecho, aquí me está generando un error, no sé por qué. Voy a ponerle aquí. Dice elemento is no closed. Ah, pues no se ha cerrado. Bueno, no hay problema. Voy a regresar un poquito más para atrás. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero creamos ¿qué? Un método. Voy a abrir un método que nos busca en la base de datos por el ID. Necesitamos localizar ese ID de un objeto en buscar, ¿sale? Lo implementamos dentro de nuestra cliente DAO, ¿no? El objeto perdón, la clase que implementa esta interfaz donde se declaró, implementamos o sobreescribimos ese método. Ese cliente find1, en este caso, nos busca por ID por medio de este de la clase Entity Manager, de la persistencia, nos va y nos busca, nos mapea esa clase y busca que exista ese ID de ese cliente, de esa base de datos, en esa clase en específico. ¿Sale? Ya tenemos implementado aquí en el cliente DAO ese método que lo hace. No lo está haciendo porque no le hemos dicho a un objeto que lo haga. Para eso necesitamos que en el controlador tengamos esa declaración no de la implementación, sino de qué, de la interfaz. Es lo mismo, como este es un objeto de podemos utilizar esa implementación de la interfaz. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos después? Crear el método editar. El método editar, por medio del get, le pasamos ese endpoint. El endpoint es la ruta del formulario, pero ahora con el ID, ¿sale? Entonces podemos buscar por medio de un ID, porque lo necesitamos ese ID para saber qué es lo que vamos o qué cliente es el que vamos a poder editar. Entonces es importante ese ID. Entonces el método se llama editar. Para poder utilizar este ID necesitamos utilizar el path variable para para pasarle ese ID y saber que es de tipo long, pero necesitamos pasarlo por esta anotación. También lo que le pasamos a este método de editar es que nuestro objeto modelo por medio de un map, llave valor. Es por eso que en este caso, cuando nosotros le damos en el botoncito editar y ya no nos muestra factura de clientes, sino que nos muestra que editar cliente. Aquí. Aquí ponemos crear cliente, nos pone aquí factura de cliente y es el mismo formulario, si se dan cuenta, ¿no? Pero si le pongo aquí en editar cliente, en este caso editar en específico este cliente, ya me pone otra cosa aquí, me pone editar cliente por ese mapa que tiene de la llave valor que le estamos pasando por medio de este mapa a ese formulario en específico este título de editar cliente. ¿Sale? Por eso es que cambia ese título por si tienen. Es el mismo formulario, pero la información del map que le estamos pasando en ese momento es distinto. Bueno,
El editar, ¿qué necesitamos hacer primero? Crear un objeto nulo. ¿De qué tipo? Cliente. ¿Por qué? Porque vamos a mandar a llamar a nuestro find one para saber si existe ese cliente. Pero por medio del if le preguntamos ese ID que le vamos a pasar, o sea, este ID, este ID es mayor que 0 y existe. Entonces, ¿qué pasa? Si sí existe, bueno, entonces a este objeto asígnale, por medio de este find one, asígnale ese objeto. Búscalo en la base de datos y devuélvemelo y asígnaselo a este que tenía antes null, ahora ya no es null, porque sí existe ese cliente. Entonces aquí ya lo tiene y se lo vamos a pasar a nuestro formulario. Ese cliente se lo vamos a pasar. Es por eso que cuando lo pasamos aquí y nosotros le damos en el botón editar, él ya conoce ese cliente porque ya se lo estamos pasando por la base de datos. ¿Sale? Así sí me voy explicando mejor para que me lo vaya entendiendo paso a paso lo que va haciendo esto. Entonces ya lo tenemos, ya se lo pasamos, esto ya le pasamos el título, ya se los... Entonces, ¿qué nos retorna? El formulario. Ese formulario, en este caso, nos retorna este formulario que es este con los datos, ¿sale? Pero, aunque nos retorna este formulario, nosotros necesitamos poner ese botoncito de editar. Lo podríamos poner aquí como un botón o acá, pero tendríamos que crear otro formulario para decirle, oye, quiero editar este cliente o este cliente. Entonces tendríamos que hacer más código. Es más factible en el botón de listar todos, crear ese botoncito. ¿Sale? Entonces nos vamos a list. Voy a cerrar este. Nos vamos a la página list en el HTML donde listamos todos los clientes y le vamos a asignar, como estamos utilizando nosotros una tabla, no un formulario, esta es una tabla, le vamos a poner este campo. Ese campo es este campo de acá. ¿Sale? Entonces, nosotros estamos devolviendo todos los clientes de la base de datos, eso ya lo vimos. Si nos estamos devolviendo todos, es esta lista la que está devolviendo por medio de este TimeLeaf. En la primera sesión que tuvimos, expliqué este TH, ¿no? Y le estamos pasando esos clientes. ¿Por qué? Porque en el primer listar todos es el clientes. Se llama clientes con ese objeto. En buscar y le estamos pasando esa etiqueta clientes. Por eso se llama clientes el objeto que pasamos. Entonces aquí lo recorremos con este teach o en este caso es un th, es un for mejorado. Entonces todos esos clientes los va a mapear uno por uno, los va a recorrer y los va a asignar aquí. ¿Sale? Ya que los haya asignado aquí, cuando ya los haya asignado aquí, permítame que me está marcando esta mujer. Ahorita que se espere. Cuando ya se lo hayamos asignado aquí, entonces vamos a escribir esos datos en esta tabla, con el ID, con el nombre, con el apellido y con el email. Bueno, ahora, ¿qué hacemos aquí? Lo que hacemos aquí es, abajito de este último, de la fecha de nacimiento, en este caso es esto, después de la fecha de nacimiento de esta tabla, le vamos a pasar este link. Este link lo formamos aquí. Aquí se cierra el link. De hecho, está cerrado. No está cerrado. Ahí está. Lo había yo borrado y como quiera se apareció. Ese es el cierre del link. Y dentro del link debe de tener el nombre de la etiqueta. En este caso, editar. Aquí se va a formar el link.
Ahora, dentro de las propiedades de link, tenemos el TimeList href, una propiedad que también tiene un link, un link A o una etiqueta A de HTML, ¿no? Que tiene esa propiedad llamada href, pero es href de propia de HTML. Pero en este caso, como estamos utilizando el mapeo con TimeList, estamos utilizando thref con una arroba. ¿Qué le estamos pasando aquí en este href? Primero, toda la ruta hacia el formulario que queremos que nos apunte, pero también estamos pasándole ese ID que es de quién, del objeto del cual estamos nosotros queriendo editar, ¿sale? Entonces le estamos pasando ese ID, pero también le estamos pasando, en este caso, esta es la ruta, le estamos pasando el objeto real al cual estamos apuntando. Por eso tenemos este C. O sea, cada vez que se está, ¿cómo se llama? Se está mapeando en el for mejorado, en for mejorado, estamos pasándole este ID para que nos devuelva ese objeto en el momento en que se está mapeando y se está escribiendo, pasarle ese ID. Aquí es un poquito enredoso, pero así como lo tengo, cópienlo, no hay problema. Bueno, ya tenemos nuestro formulario. ¿Por qué nos está sobreescribiendo? Nos está sobreescribiendo porque nosotros necesitamos especificarle a este objeto, en este caso, que no queremos guardar un nuevo objeto, que queremos nosotros realmente el objeto en el cual estamos creando. ¿Sale? Ya se va a acabar la sesión y ya no me va a dejar hacer otra. Ya son 22:36. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda, compañeros? De mi parte, no. ¿No? Todavía Francis. no llego a esa parte, pero mañana voy a intentar hacer a ver si no me causa algún error. Ok. Replíquenlo. No está al 100% terminado, pero hasta donde llevemos podemos editar. De hecho, no me salieron los estos de Bootstrap. Investiguen cómo crearle las estas a Bootstrap, una de un formulario, y mejórenlo. Ese es también un reto, ¿sale? Entonces, lo que tenemos hasta ahorita es que tenemos un formulario ya hecho, creamos un objeto, ya creamos una búsqueda, ya tenemos el editar para buscar, en este caso por ID, y si le doy aquí, me manda a llamar el objeto en el cual le pasé el ID. Obviamente, si le doy en enviar, me va a crear otro objeto aquí abajo. Eso es lo que estamos tratando de evitar, ¿sale? Pero ya el domingo vamos a solucionar y vamos a crear ahora también para salvar este objeto, en este caso no se quede aquí, sino que lo salve y también un botón para eliminar. ¿Sale? ¿Sí, compañeros? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Sí? Sí. Sí, así, ahora sí sí. que sí aprendieron el día de hoy un poquito de lo que les pude explicar. Sí, de ese Sí. se me hace más fácil a mí ese del HTML. Sí, no se preocupen, es cuestión de que le machaquen. ¿Tú, Francisco? Sí, ya no te pude seguir, pero más o menos le entendí. Sí. Este, Sí, como quiera va a estar el video, ¿eh? De las sesiones que sí, hemos tenido aquí estos 3 días, las estoy metiendo ahí pero estas no están
en GitHub, están en Gas Manager. Recuerden, en el de YouTube está una carpeta o una lista de reproducción que se llama Gas Manager. Como quiera les voy mandando los links, o si me los van pidiendo ya se los mando específicamente de ese video. ¿Sale? Sí, está bien. Ok, compañeros. Sí. Entonces le vamos a dejar hasta aquí y y ya el domingo, mañana no va a haber reunión, sería ya hasta el domingo a las 2 o 3 de la tarde. Ustedes me avisan a qué horas van a querer la reunión. Ya si podemos, Sí, si tienen chance, podemos alargarla hasta terminarlo. Recuerden, hay que avanzarle mañana que puedas, y Benny y Francisco, sí, para que el lunes tengamos la aplicación. El lunes ya no tenemos sesión porque la vamos a tener con el profe. ¿Sale? sí. Ok. Sí. Bueno, compañeros. Entonces, nos vemos el domingo. Nos vemos mañana en cualquier cuestiones de ahí del WhatsApp, pero hasta el domingo tenemos la sesión. Sí, compañero, buenas noches. Ok, igualmente, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.